Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Nos apoyamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, analizamos la oración del Padre Nuestro, la cuarta petición, el pan nuestro de cada día hoy, preguntas 305 a 309 y es meditación número 16. Meditación número 16. Danos el pan de cada día, en el cuerpo y en el alma hemos dicho. ¿Por qué decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día? Decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día para excluir todo deseo de los bienes ajenos. Por esto le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas y lícitas con que nos procuraremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtos y malas mañas. Entonces el pan nuestro, el pan mío, no el pan ajeno. El ladrón vive del pan ajeno, dice Santo Agustín, y por eso no puede salvarse si no devuelve, dijimos. Entonces el pan nuestro de cada día significa que debemos excluir de nuestro corazón todo deseo de los bienes ajenos. No robar, no desear el bien ajeno, dicho es mandamiento divino también. Por eso le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas e lícitas con que nos procuremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtos y malas mañas. Entonces, ganancias justas sí, lícitas sí, exageradas no, robar mucho menos. Por eso, cuidado, no hacerse esclavos de los usureros que en verdad son ladrones. Roban el bien ajeno con un dinerito que les prestan y los hunden y más. Los que roban los bienes ajenos con cuestión de deudas, etc., están en gran peligro que recapaciten. Estos bienes los dejan en la tierra. ¿Por qué decimos danos el pan de cada día y no dame el pan? Decimos danos y no dame para traernos a la memoria que siendo Dios el dador de todos los bienes, al darnos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. Entonces aquí danos el pan y no dame, para ayudarnos a pensar y recapacitar que Dios es el dador de todos los bienes, y al darlos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. Por ejemplo, el que tiene 10 camisas, aunque dé 3 a los pobres, todavía tiene una para cada de la semana. Dar lo superfluo a los pobres, lo que no necesitamos a los pobres. Y esto ayuda a salvar almas y a evitar perturbación social en la sociedad. Danos el pan a nosotros y no solamente a mí. Un santo dijo, el rico es el ecónomo de Dios, debe ayudar al prójimo en sus necesidades. Si no lo hace, bien pierde mucho. Danos el pan de cada día y no dame a mí solo. Por eso la avaricia es un pecado tremendo. La avaricia es un pecado que hace el hombre, no sé cómo calificarlo, pero lo hace lo que no es y no debe ser. El Evangelio dice que entró Satanás en Judas, no violentamente, sino encontrando abierta una puerta. Entró por medio de la avaricia. La avaricia es un pecado
capital, un pecado pésimo, un pecado tremendo que pone a sus autores en peligro de perdición eterna. ¿Por qué? Porque la avaricia es insaciable, no teme a Dios ni respeta al hombre, ni perdona al padre, ni guarda fidelidad del amigo, oprime a la viuda y se apodera de los bienes del huérfano, dice Santo Agustín. En la parábola nuestro Señor dice, el mal rico avaricioso dijo, voy a derrumbar mis graneros y los haré mayores. Y San Basilio dice, los graneros no podían contener la abundancia, y el alma avara nunca se ve llena, nunca se ve llena. Es algo tremendo. Había un hombre muy avaro, muy materialista, avaro, y con el temor de verse robado, llamó a un especialista de las puertas, un cerrajero, para que le hicieran una puerta automática que cerraría apenas abierta. Y bien, un día el mozo hizo la puerta, y el avaricioso, muy contento de ver sus bienes en seguridad, y un día fue a ver sus bienes para contarlos, y se olvidó de la puerta automática, se olvidó de la llave también. Al entrar dentro del tesoro, bien, se cerró la puerta automática, y nadie sabía de esto en la familia. El miserable quedó ahí un día, 2 días, 10 días, no sé, murió de hambre, de desesperación sobre su plata y su dinero. La familia, preocupada, pensaba que estaba secuestrado o algo, publicó un anuncio en el periódico, y el cerrajero se acordó, fue a decirles lo que había hecho. Abrió la puerta y vio el cadáver podrido de este avaricioso sobre sus bienes de avaricia. Que Dios nos libre de la avaricia. Entonces, el pan nuestro, dánoslo, y no dame solamente, significa que debemos hacer obra de caridad para con el prójimo. Pregunta 308, ¿por qué añadimos de cada día? Añadimos de cada día porque hemos de querer lo necesario para la vida y no la abundancia de manjares y bienes de la tierra. Entonces, querer lo necesario para cada día y no abundancia de bienes y manjares que dejaremos en esta tierra de todo modo. ¿Y qué significa la palabra hoy en esta cuarta petición? Danos el pan de cada día, el pan de hoy. Danos hoy el pan de cada día. La palabra hoy quiere decir que no hemos de andar demasiado solícitos de lo porvenir, sino pedir lo que al presente necesitamos. Danos el pan de hoy. Hoy danos este pan. Significa que no debemos preocuparnos demasiado, sino pedir lo que al presente, el día de hoy, necesitamos. De hecho, nuestro Señor dijo, no sean tan solícitos como los paganos, qué comeremos y qué beberemos y con qué nos cubriremos. San Mateo 6:31, miren los pájaros del cielo, dice, y los lirios del campo, Dios los viste, los alimenta. Cristo nos enseña a pedir que hoy se nos dé nuestro pan, es decir, lo que es necesario para el momento actual y no para 10 años a futuro. Santo Tomás, hablando de eso, dice, hay otros 2 panes, el pan del sacramento y el pan de la palabra. Ya dijimos, pero terminamos con esto. Pedimos pues nuestro pan sacramental, el que a diario se confecciona en la iglesia, para que así como lo recibimos sacramentalmente, nos sea de provecho para la salvación. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que lo come y lo bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Pan vivo bajado del cielo, San Juan 6:51,
y el que lo come indignamente, 1 Corintios 11, 29, come, bebe su propia condenación. Queridos hermanos, debido a mucha mala formación actualmente, hay gente que se presenta a la Eucaristía sin confesión, sin ayuno eucarístico, sin nada. Esto está mal. El que está en pecado mortal y sabe que está en pecado mortal, bien debe confesarse antes de comulgar. Si comulga en pecado mortal, bien come, bebe su propia condenación, en palabras del Sagrada Escritura, 1 Corintios 11, 29. El otro pan es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. Pedimos pues que nos dé ese pan, esto es su palabra. Con ello alcanza el hombre la bienaventuranza del hambre de justicia. En efecto, las cosas espirituales, precisamente cuando se poseen, es cuando con más fuerza se desean. De este deseo nace el hambre y del hambre la hartura de la vida eterna. Pidamos por todos los lugares, todas las parroquias, todos los pueblos, aldeas que no tienen parroquia, quiero decir, no tienen sacerdote, no tienen presencia del sacerdote, no tienen la Santa Misa, no tienen el pan de los ángeles. Pidamos por estas personas que se mantengan en la fe católica y hagamos un esfuerzo de llevar nosotros, todos, sacerdotes y fieles, y especialmente digo a los confirmados, ser testigos y apóstoles de Cristo, testigos de Cristo, apóstoles también de Cristo y defensores y soldados de su iglesia, por lo tanto de nuestros hermanos. Hoy tantos y tantos católicos han sido hurtados, realmente hurtados a la iglesia mediante una palabra de Dios falsificada. Cuidado, eso también es peligroso. Muchas personas me dicen, Padre, yo abro la puerta a estos que tocan de puerta en puerta porque no quiero rechazar a alguien que me habla de Dios o alguien me trae la palabra de Dios. No, hijito, usted está totalmente equivocado. Esta persona no tiene ningún derecho de venir a hablarte de Dios y palabra de Dios falsificada. Es alguien, como un fabricante de falsa moneda que lo manda para quitarte la fe católica y darte otro evangelio, hablarte de otro Cristo, de hablarte de algo falso. Es el problema. Entonces, cuando tocan a su puerta, no abrirla. San Juan dice en su segunda carta, versículo 10, si alguien viene a ustedes y no trae la doctrina sana, santa, católica, ni recibirlo, ni hablar con él. El que lo recibe y participa de sus malas obras. Y también San Pablo dijo, si alguien de ustedes trae otro evangelio, bien sea maldito. Si alguien predica otro evangelio, otra doctrina, otra fe, otra enseñanza, sea maldito. Entonces no sean ingenuos, no recibir nadie que no sea católico en su puerta. Incluso si son católicos y te dicen, por ejemplo, que el infierno no existe, que uno puede divorciar, casado por la iglesia, divorciarse, juntarse con otra, no hay problema, tampoco trae la verdadera palabra de Dios. Pidamos a Dios entonces que nos dé el pan de cada día en lo material y en lo espiritual. Palabra de Dios para la mente, evangelio verdadero, doctrina sana y santa y los santos sacramentos. Y también el pan de cada día. Pidamos a Dios nuestro Señor que abra nuestros corazones a ser generosos con los pobres. Pobres en lo material, ayudarlos en todo lo que podemos. Y pobres en lo espiritual, todos los que ignoran la palabra de Dios, los que no practican la fe y los que están en peligro de perderla. En la siguiente hablaremos de la quinta petición del Padre Nuestro.